Y continuamos, queridos amigos, en esta segunda edición de Espacio Político, con una politóloga que se ha caracterizado por su excelencia y por su acuciosidad al momento de investigar sobre el pensamiento liberal. Como bien lo estábamos anunciando en la primera parte del programa, Venezuela ha estado enmarcada normalmente en un mito en que recientemente, desde el chavismo, la derecha ha gobernado en Venezuela. Cuando nos ponemos un poco más rigurosos y siendo honestos intelectualmente, vemos que en Venezuela ha regido principalmente pensamientos políticos de izquierda o en tal caso de centro izquierda. Por eso el día de hoy le damos la bienvenida a la politóloga especialista en pensamiento liberal Edmali Maucó. Edmali, ¿en Venezuela ha existido liberalismo? Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación, Guillermo. Importante tu pregunta porque justamente tú haces la distinción de lo que ha sido la izquierda y la derecha, que más allá de eso, yo siempre hago la precisión de que, aunque esto es una referencia histórica para nosotros, a mí no me gusta distinguir ya tanto en lo que es la izquierda y la derecha, sino entre las ideas que funcionan y las ideas que no funcionan. En ese caso, para nosotros no es un secreto que no solamente llevamos 2 décadas regidos por un fuerte y férreo socialismo, sino que además antes de estas 2 décadas también éramos manejados o también el tema del gobierno que regía para ese momento también era de ideas socialistas, de digamos un tema socialista light, pero al final son ideas que provienen del socialismo, es decir, esa socialdemocracia que al final no, no tiene nada que ver con lo que son las ideas liberales, porque más bien en vez de apoyar las ideas del liberalismo, lo que se hace es controlar distintos aspectos de la vida del ser humano y del individuo, y que esto obviamente limita a los individuos, y claramente cuando limitas a los individuos, limitas a las sociedades. Entonces, claramente, también aquí hay que partir de una idea fundamental, Guillermo, y es que el liberalismo debe ser entendido como sí, la defensa de la libertad, pero no una libertad y otra libertad y otra libertad, es decir, una libertad política, una libertad individual, una libertad económica, sino que nosotros vemos el liberalismo como un todo. Es decir, cuando hay realmente una libertad desde todos los aspectos de la vida cotidiana y de todos los aspectos que pueden reunir al ser humano. Entonces, bajo esta explicación, tú me preguntas, ¿en Venezuela existió realmente el liberalismo o hemos sido gobernados por gobiernos, valga la redundancia, de corte liberal? Y la verdad es que no, no hemos sido gobernados por gobiernos realmente liberales. Si bien hemos tenido episodios en la época de la historia venezolana donde ha habido libertad económica, porque es lo que más ha habido realmente en su momento, no actualmente, claro, no ha sido una libertad que vaya de la mano, por ejemplo, con las libertades civiles. Y es allí cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente esto es liberal? Y claramente no lo es. Sin duda alguna, Edmali, con esta introducción que tú has dado, queda más claro que en Venezuela no ha existido un gobierno con un corte liberal. Sin embargo, desde el progresismo y la izquierda internacional existe esa neolengua o ese descalificativo de tildar a las ciertas políticas económicas o ciertos planteamientos ideológicos que respondan a determinadas posturas frente a la economía, el rol del Estado e incluso hacia los valores religiosos y culturales, como englobarlo en el monstruo del neoliberalismo. ¿Tú podrías aclarar a toda la audiencia de espacio político realmente de qué se trata ese fulano neoliberalismo? Bueno, lo primero que hay que decir es que este término es totalmente peyorativo. Es decir, que cuando quieren malponer a las ideas de la libertad, claramente se van a referir como las ideas neoliberales. Es decir, esto no existe y tú lo acabas de decir en tu pregunta muy bien, que es una neolengua impuesta por esta izquierda o por este pensamiento progresista o por este pensamiento socialista, comunista, incluso regímenes de corte autoritarios y totalitarios, porque hasta ellos también se han referido al liberalismo desde este punto de vista. Y lo primero que hay que decir también en cuanto a esta pregunta es que el liberalismo además debe ser entendido como una doctrina. Es decir, muchas personas atacan el liberalismo
porque claramente nosotros hacemos una defensa a lo que es el capitalismo abiertamente, pero esto también hay que indicar de que el liberalismo va más allá también de la creencia que nosotros tenemos o la tendencia, mejor dicho, que tenemos nosotros hacia lo económico, que es hacia la idea del capitalismo, sino que el liberalismo va más allá porque es una filosofía de vida. Entendiendo esto como una filosofía de vida, debemos decir que es una doctrina, ya que cuando hablamos de ideología como tal, claramente hay aspectos incluso filosóficos, pero hay aspectos más allá. En cambio, el liberalismo se entiende como una doctrina en tanto en cuanto defendemos también un estilo de ser y de hacer, y por eso es que lo denominamos como una filosofía de vida. Cuando nos etiquetan como neoliberales, de por sí ya nos están haciendo una distinción en negativo, porque claramente se quieren referir hacia nosotros de forma negativa. Y bueno, eso realmente es una lucha que hemos tenido no solamente en lo actual, esto viene desde hace muchísimo tiempo, pero es uno de los retos además que nosotros tenemos y que yo creo que justamente esto se combate no solamente con argumentos, sino con referencias, y vaya que nosotros tenemos referentes para poderle hacer frente a esto. Y es precisamente eso antes de entrar a las referencias, Edmali. Es importante que todos los que estén disfrutando de este programa es que conozcan los postulados del liberalismo. En primer lugar, el liberalismo frente al rol del Estado, el liberalismo en lo económico, el liberalismo en esa percepción que tiene en el individuo. ¿Podrías tú profundizar con esto? Claro que sí. Bueno, justamente con respecto a esta pregunta, Guillermo, del rol del Estado y del individuo, justamente la idea que defiende el liberalismo de cómo debe ser el rol del Estado, que además también resulta un reto, como lo decía en la anterior pregunta, porque el rol del Estado para nosotros los liberales tiene que ser un Estado limitado. Es decir, que el Estado no tenga por qué entrometerse en la vida de las personas, de los individuos, que no tenga que ser un Estado paternalista, un Estado caudillista, como también lo hemos visto en Venezuela, en muchísimas ocasiones, y que sea un Estado que no intervenga ni en la economía ni en la vida de las personas. Es decir, el Estado sí debe existir porque también hay una tendencia que además nosotros debemos rechazarla porque es una tendencia además que tiende a la anarquía, que no es lo que defiende el liberalismo, y voy a aprovechar esta pregunta para decirlo de una vez. Nosotros sí creemos en la existencia de un Estado, pero un Estado mínimo, un Estado fuerte, un Estado limitado, un Estado mínimo, pero un Estado que tenga las competencias para garantizar que existan las oportunidades para que se desarrolle una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente el Estado debe velar por una seguridad, claramente el Estado debe velar porque existan esas oportunidades para que los individuos puedan entrar y puedan digamos, tener lo que es el acceso a temas como educación, en temas como el de salud, pero respetuoso de la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no puede planificar. El Estado no tiene por qué planificar absolutamente nada de esto, ni los servicios ni en lo absoluto. El Estado solamente debe ser garante de la administración de la justicia, y la justicia además entendida como igualdad ante la ley, que además, por cierto, es la única igualdad en la que creemos nosotros los liberales. Igualdad ante la ley sin distinción. Ciertamente, Edmal, y ahorita voy a tomar un poco ese rol de combate, porque son las cosas que la gente escucha en la calle. Por ejemplo, escuchamos a la gente diciendo que el liberalismo busca, desatiende a la sociedad y el Estado no podrá atenderme. El liberalismo me condena al hambre y a la miseria. El liberalismo me condena a yo no poder tener una movilidad social. ¿Cuál es la respuesta o la verdad del liberalismo ante esto? Esos planteamientos, primero que nada, son una total falacia. De hecho, voy a hacer una precisión acá porque hay un libro de una autora liberal argentina, que es Antonella Martí. Su último texto se llama El capitalismo como antídoto contra la pobreza. Y eso no solamente por mencionar el libro, sino que si nos vamos más allá e investigamos incluso balances de gestión, informes y cómo se han desarrollado las sociedades más libres actualmente a nivel global, nos encontramos que no es casualidad
que los países que apuestan por las libertades o por el liberalismo, por las ideas de la libertad y por el capitalismo, son los países que están más desarrollados. Esa es la realidad. Entonces, cuando nos hablan de que el liberalismo es enemigo de lo público, cuando nos hablan de que en el liberalismo realmente la pobreza es donde va a existir más, esto es una falacia, porque realmente donde el individuo puede desarrollarse y puede prosperar y puede cumplir además sus sueños y sus metas de vida y sus aspiraciones es dentro de un esquema de sistema de libertades. Si tú no tienes la libertad para poder desarrollar tu meta, tu sueño, tu aspiración, tu carrera, sea lo que sea tu proyecto, claramente vas a vivir coartado toda la vida. Entonces, desde luego que la libertad te va a dar la oportunidad a ti como individuo, no solamente de insertarte en un esquema de sociedad libre, sino que tú también puedas entrar en un juego de competencia, que además es uno también de los valores que nosotros defendemos, que es la competencia. Y esto es muy importante porque también los liberales hemos sido atacados muchísimo porque dicen que nosotros somos enemigos de lo público y no podemos ser enemigos de lo público. A ver, yo entiendo lo público como lo común, lo que nos reúne a todos. Y en ese sentido, claramente el liberalismo no es enemigo de lo público. Que nosotros tenemos una defensa férrea a la propiedad privada, desde luego, porque la propiedad privada incluso viene desde nuestra vida, viene dado desde nuestra vida. Pero lo público significa lo común. Y claramente cuando entendemos y sabemos que hay sectores de la población que no pueden acceder, que no tienen los recursos y que están limitados por alguna u otra forma, claramente sabemos que a esas personas hay que atenderlas, pero lo perverso de que pueda existir dentro de esa atención es que esta atención, que además debe ser focalizada, se quede y permanezca en el tiempo, y es allí donde está nuestra lucha. Que esto no sea una política que sea llevada y que se mantenga en el tiempo, porque claramente vas a tener a ciudadanos dependientes y nosotros creemos más bien en los ciudadanos independientes. ¿De acuerdo? Y en este mismo orden de ideas, Edmali, sobre todas estas cosas que la gente de a pie escucha, de que no ha ahondado en el estudio de la ciencia política, la gente te pone estos casos. Tenemos el ejemplo de esa falsa teoría, que es una falacia, como tú bien lo has dicho, entre las tantas que existen, es como la de la teoría del derramamiento de bienestar, la escuela de Chicago, los Chicago Boys, el modelo que aplicó Augusto Pinochet en Chile solo fue posible aplicarse bajo una dictadura, porque las políticas económicas que implementaron iban a ser altamente impopulares. ¿Cuál es la postura sobre el liberalismo, sobre este tipo de cosas? Antes de adentrarnos en el multiuniverso de los liberales, que así como la izquierda se divide en muchos, también el liberalismo tiene muchas vertientes. Bueno, claramente, el liberalismo tiene muchas vertientes y además como yo lo decía, de ser una doctrina, claramente tiene escuelas también que se derivan, ¿sí? O sea, habemos multiplicidad de liberales, pero claramente nos reúne una idea básica que es la defensa, la libertad, la vida y la propiedad privada. Pero ahora que tú haces esta distinción en cuanto a los sistemas, un poco más sistemas políticos, si se quiere, y mencionaste la dictadura y todo esto, yo creo, y voy a hacer la precisión en esta pregunta que me parece importante, porque yo personalmente he sido de las que he opinado que uno también de nuestros males en Venezuela ha sido la concepción que hemos tenido de la idea de la democracia. ¿Por qué ha sido el mal? Porque la democracia, y de hecho, no lo digo yo, lo dice incluso la constitución que tenemos actualmente, la democracia ha sido concebida en Venezuela como una democracia protagónica y participativa. Esto es claro, suena muy lindo, suena muy bonito y suena como que aglutinamos a la gran mayoría para que esas personas puedan elegir libremente y puedan entonces ejercer ese derecho a que alguien los gobierne. Pero esto es muy perverso a la vez también, porque realmente nosotros los liberales queremos es una democracia representativa en tanto y cuanto el ciudadano tenga más poder que incluso esa persona que esté en el gobierno de turno. Entonces, es muy perverso porque además el tema de la democracia ha sido un concepto que han usado como plastilina la mayoría de los partidos, de los gobiernos y de las personas que han entrado y se han adentrado a la política. Entonces,
esto es muy complicado porque claramente la idea o el sistema democrático ha sido como el sistema bueno, que ha traído más estabilidad, por así decirlo. No se ha inventado uno diferente que sea el mejor hasta ahora. Sin embargo, si nos vamos a la historia, pues claramente podemos revisar como la aristocracia, incluso dictaduras, incluso hoy por hoy, y eso hay que decirlo a nivel global, nos encontramos todavía con monarquías y también vemos totalitarismos abiertamente, autoritarismos abiertamente, y claro, es como un retroceso, de alguna otra forma es un retroceso porque claramente nosotros lo estudiamos incluso con Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, creíamos que más nunca después de la caída del muro de Berlín o incluso después de la Segunda Guerra Mundial íbamos a vivir estos regímenes y sí que lo seguimos viviendo, pero yo creo que también una de las luchas que nosotros tenemos que tener como defensores de la libertad es no apoyar este tipo de regímenes. A ver, que a mí me digan que se prefiere una dictadura de derecha a una de izquierda, a mí eso me parece un pensamiento retrógrado totalmente, porque es que yo no apoyaría en ninguno de los casos una dictadura, porque es una dictadura, te están limitando de alguna u otra forma. Hasta ahora no hemos conseguido un mejor sistema que el democrático, esa es la realidad. Y en ese sentido yo creo que la defensa entonces tiene que ser a una democracia representativa. Y allí los venezolanos tenemos también una gran tarea de poder incluso modificar entonces la Constitución para que esta idea sea entendida y para que además esta idea sea digerible y potable. Yo creo que hoy por hoy se entiende, lamentablemente se entiende por todo el proceso que estamos viviendo tan duro en Venezuela, pero creo que también es una oportunidad maravillosa para hacer entender todas las ideas que están mal y las que están bien y en las que debemos avanzar. Edmund, y en esta misma gama de suposiciones y de falsas creencias de la sociedad venezolana, se vende como un modelo idóneo el socialismo europeo, entendiendo que la gente piensa que ese es el socialismo que realmente funciona y que realmente no es así, que realmente es un estado de bienestar con una economía de libre mercado, en tal caso una economía social de mercado. Tenemos el caso alemán, pero háblanos más de esta falsa creencia entre el socialismo europeo. ¿Cómo se come esto? Mira, lo primero que te voy a decir es que el socialismo no funciona. No funciona y esto está probado. Es que así vengan con ese discurso retórico y además romántico de que realmente el socialismo que no ha funcionado es porque no ha sido bien aplicado, porque no lo han dejado aplicar bien. Eso es falso. El socialismo no funciona y es una idea realmente perversa porque sabemos que es el primer paso para caer en lo que es el comunismo, que además es el fin más terrible y el que aniquila toda la idea del individuo. Entendiendo esto, sí, hay una tendencia y de hecho yo que estoy ahora en España, incluso hay una idea de subestimar lo que se ha vivido en Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Porque cuando tú te sientas a hablar con un europeo o con un español específicamente y tú le dices, mira, todo lo que está sucediendo en Latinoamérica y todo lo que está aconteciendo en Venezuela puede pasar acá. Y te dicen, no, aquí no va a pasar eso, porque aquí el socialismo es distinto. Y eso es mentira. El socialismo siempre es igual, siempre trae las mismas prácticas, siempre. Lo único que se diferencia es que quizás, bueno, eso es algo que hay aquí en Europa, afortunadamente, y eso es muy importante, y es que aquí hay instituciones, y las instituciones obviamente son un muro de contención para que las ideas socialistas no terminen de pervertir todo el sistema, por así decirlo. En tanto y cuanto tú tengas una institución sólida, un parlamento sólido, y tengas estas personas que puedan alzar la voz realmente para que haya un freno, desde luego que va a existir como que ese rayo de luz. Pero donde no existen este tipo de situaciones o donde no hay un respeto a las instituciones, claramente las ideas socialistas pues van a permear todo esto. Claramente tú lo decías, el sistema europeo prácticamente general lo que tiene es un estado de bienestar bastante ampliado. Sin embargo, yo creo que se sostiene de alguna u otra forma también porque sí hay algunas ideas en cuanto al liberalismo, pero además es muy interesante porque el caso europeo tampoco tú lo puedes englobar o lo puedes, mejor dicho, generalizar, porque, por ejemplo, un esquema
como el que vive Suecia o como el que vive Suiza, por ejemplo, que son muy distintos, el modelo sueco y el modelo suizo son muy distintos, claramente tú puedes decir, bueno, en ambos países hay prosperidad, sí, pero hay índices. Y hay índices más mínimos en los que te pueden decir que, por ejemplo, Suiza apunta a una mejor educación que, por ejemplo, en Suecia. O incluso si tú comparas el caso de la economía en Alemania con la economía española, claramente te vas a encontrar diferencias. Y esto también tiene que ver mucho con el tipo de, o, sí, o el corte del partido que esté llevando en estos momentos. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que hoy por hoy en España estamos siendo gobernados por un ala, un brazo ejecutor de lo que es el chavismo en Venezuela. Entonces, cuando tú le indicas esto a un español, claramente hay una preocupación de muchos, pero hay otros que te dicen, no, yo no creo que vaya a suceder. Y sí que va a suceder, porque si sabes que estas personas han tenido claramente relación directa con un régimen mafioso y criminal, claramente esto puede caer fácilmente en un territorio como el español. Entonces, es muy complejo porque si bien también se ha hablado del sistema nórdico y del sistema sí, de europeo en general en cuanto al tema del estado de bienestar, yo creo Todo que el mundo apunta a Suiza. Todo el mundo sí, apunta a Suiza. totalmente. Entonces, claro, es por eso que te digo que hay que como que sectorizarlo en ese punto, porque los esquemas son muy distintos. Aunque tú estés en la Unión Europea, los esquemas de libertades son totalmente distintos. Edmali, precisamente entrando en este tema de las libertades y ya aterrizando un poco más en el contexto actual, hoy vemos cómo la defensa de la libertad, lamentablemente en muchos países y principalmente en los referentes que tenemos del hemisferio occidental, vemos cómo esa libertad a veces se ve contra las cuerdas. Lo vemos con el caso venezolano. Venezuela era una de las antorchas de la libertad en el mundo y bueno, vemos hoy el régimen colectivista que hoy en día rige Venezuela y usurpa el poder en Venezuela. Pero tenemos a los casos, por ejemplo, de Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, toda esta cadena de protestas que cerró el 2019 en este plan internacional de atentar contra los referentes democráticos por excelencia. Para nadie es un secreto que la democracia más estable, más sólida, una institución reconocible, que no es perfecta, que es importante destacar y que a algunos oídos haga sangrar esto, ha sido la estadounidense. Sin embargo, hemos visto cómo permanentemente el progresismo, el comunismo internacional siempre apunta a atacar a los Estados Unidos y hoy en día lo vemos en este proceso electoral en Estados Unidos. Desde el liberalismo, desde quienes levantan en las organizaciones que defienden la libertad, y para quienes nos ven y nos escuchan, eh, Edma Limaucó es la coordinadora de 20 España, del partido 20. ¿Cuál ha sido la labor que, desde tu perspectiva, el gran reto que tienen estas organizaciones en defensa de la libertad y que se asumen liberal? Mira, muchísimos son los retos, como te lo venía diciendo al principio de la conversación, Guillermo. Claramente, en la actualidad, y tú hacías una precisión muy, muy importante y muy buena que la voy a rescatar, es que justamente nosotros no podemos dar por sentado que cuando tú logras que haya un proceso, digamos, o que tú logras la libertad en tu país, no puedes quedarte con eso ya como que, bueno, ya logramos la libertad, hasta aquí llegó. No, primero porque la libertad no se hereda y la libertad no la tienes que dar por sentado. Siempre puede venir una persona o un grupo de personas a querer quitar esta libertad. Y claramente nos encontramos con muchos episodios de esto. El episodio que está pasando hoy en Estados Unidos es bastante preocupante porque aunque vemos, como tú decías, un aliado fundamental en la región, que para nadie es un secreto, podrá tener sus pros y sus contras, y un aliado en la región hoy por hoy es Donald Trump en los Estados Unidos, hoy vemos cómo no está garantizado un proceso de reelección para él
por muchos factores, pero fundamentalmente porque hay una agenda progresista que se ha querido imponer de nuevo en los Estados Unidos. Y no solamente en los Estados Unidos, lo vemos claramente en las protestas de Estados Unidos, pero vemos que esto es a nivel global y esto es preocupante. Porque claramente cuando tú te encuentras con este desprecio, que además yo lo que siento de esta agenda progresista, que además por ahí ya también está una internacional progresista, claro, le ponen el nombre de progreso para que suene bonito, pero en realidad son los mismos de siempre, son los mismos pero disfrazados. Claramente esto es muy perverso porque no es solamente que quieres atentar o que quieres, digamos, quitar del medio a un gobernante, sino que es además ceñir a toda una sociedad a que piense como piensan ellos y desde dos sentimientos que son terribles, que son el odio y el resentimiento. Y nos damos cuenta que esos dos sentimientos son los dos sentimientos que aviva el socialismo y el comunismo. Es decir, siempre el socialista, y en este caso el progresista, siempre va a haber un enemigo externo, siempre, y siempre le va a echar la culpa a alguien, porque para ellos siempre hay una Pero, persona. Sí, exacto, el imperio o lo que eh, sea aun no te. cuando el imperio más antiguo del planeta sea el que me financie, entiéndase China. Exactamente, exactamente. Entonces es una tremenda hipocresía, porque al final del día, estas personas que tienen este discurso y que manejan estas ideas son las personas que se mueren teniendo un montón de dinero en sus cuentas, que han robado tanto que ya ni siquiera saben dónde meter el dinero porque tienen un montón de testaferros en el mundo. Y ahí es donde tú te das cuenta que todos estos financiamientos de estas agendas son tan perversos que incluso han penetrado temas como el tema del cambio climático, el tema feminista, el tema de la diversidad sexual. Es decir, hay tanta degradación en esto que nosotros tenemos retos sumamente importantes, porque por ejemplo, en el caso de Venezuela, no solamente salir de Nicolás Maduro, no es solamente salir del chavismo, no es solamente salir del régimen, es cambiar todo un sistema que además se ha convertido en un sistema de mafia y de crimen, que no solamente opera en Venezuela, porque claramente sabemos que hoy en Venezuela operan muchísimas mafias, sino que va más allá, o sea, lo tienes a nivel global. Y eso es una lucha que los liberales tenemos que dar, porque nosotros no solamente velamos por un cambio de partido o de gobierno, de lo que sea, sino que apostamos por una sociedad libre y el mundo globalizado, entendido como nosotros lo entendemos. Y bueno, tú y yo más allá, porque además hemos estudiado las relaciones internacionales y entendemos lo que es el proceso de globalización y mucho más en esta nueva era, porque incluso muchos ya han denominado que estamos en esta nueva era y en este nuevo orden mundial, además como nosotros lo entendemos, y de hecho hasta Henry Kissinger lo ha denominado así. Entonces, si entendemos que estamos en una nueva era, entendemos que estamos en un proceso de globalización, pero además entendemos que justamente vamos a quedar muy, muy golpeados con todo este tema de la cuarentena, de la pandemia, en fin, y estas personas logran avanzar con su agenda, nosotros tenemos la gran responsabilidad de hacerle entender a los ciudadanos del mundo que esta agenda es para destruir a los individuos y a las naciones. Así es, Edmali. Y adentrándonos un poco más al caso venezolano, hoy en día vemos que la lucha por la libertad se ha visto bastante con muchos tropiezos, principalmente no solamente por el rol hegemónico que el régimen de Nicolás Maduro tiene en la sociedad venezolana, sino también en el comportamiento, o mejor dicho, para no entrar en disyuntiva, en el diagnóstico de la clase política venezolana, del peligro que representa el chavismo no solo para Venezuela, sino para el hemisferio occidental. Vale, bueno, en cuanto a esta pregunta, Guillermo, sí que es muy importante porque de hecho la destrucción sistemática que se ha hecho no solamente en contra de Venezuela, sino en contra de los valores y las creencias occidentales, como tú bien hacías precisión en tu pregunta. Yo veo con preocupación, sinceramente te lo digo, y aquí no quiero hablar desde alguna afiliación, alguna organización que yo tenga o alguna afinidad que yo tenga, sino desde mi rol de individuo y desde ciudadano. Yo veo con muchísima preocupación el retroceso que se ha tenido
en el poder salir efectivamente del régimen. Nosotros, para nadie es un secreto que hemos tenido épocas importantísimas, hitos importantísimos en los cuales hemos podido avanzar muchísimo en esto y resulta ser que hay un malestar general porque sabemos que más bien el ciudadano se siente derrotado y se siente incluso además traicionado porque hemos tenido tantas épocas en las cuales hemos podido avanzar en la salida del régimen y no lo hemos logrado. Y aquí sí me quiero detener porque justamente yo creo que ahora uno de los temas más importantes en los cuales nosotros debemos abocarnos es en el tema de la comunidad internacional. Nosotros lo veíamos, o bueno, nosotros, cuando digo nosotros hablo en el tema también incluso ciudadano, veíamos la dimensión del tema de Venezuela como una lucha que se tenía que hacer desde lo institucional, desde el rol ciudadano y desde el apoyo de la comunidad internacional, pero nos damos cuenta que hoy por hoy ya no contamos prácticamente con ninguna institución. El tema de la Asamblea Nacional, además, es un tema que prácticamente ellos están allí haciendo una labor, incluso si se quiere decir, heroica, pero que realmente no tiene ningún tipo de cauce, por así decirlo, igual con el TCJ que está en el exilio, y que el ciudadano prácticamente lo ha entregado todo en distintos años de Venezuela, en protestas organizadas, protestas espontáneas, e incluso en persecuciones, muertes y presos políticos que hoy vemos en Venezuela. Entonces, hoy claramente nos queda esa ficha, que es la ficha de la comunidad internacional, y que la comunidad internacional es sumamente importante porque tú bien lo decías, que Venezuela ahora ha pasado a ser un tema de interés hemisférico, pero yo voy más allá, es un tema de interés global, porque hoy en día operan tantas mafias en Venezuela que claramente las naciones no se pueden hacer de la vista gorda con el tema de Venezuela, porque sabemos incluso que hay vinculaciones con el tema de Irán, que también es súper delicado, y que no solamente apuntan a la destrucción del país, que claramente ya tenemos un país, y bueno, muchos lo han denominado como un estado fallido, yo también considero que ya Venezuela es un estado fallido, y que claramente esto se puede expandir. Es decir, es como un pulpo y nosotros lo hemos denominado así, son los tentáculos del régimen, no solamente en Latinoamérica, cuando Chávez claramente quería su proyecto a nivel de Latinoamérica y financiaba claramente esto en organizaciones como el Mercosur, como el ALBA, en fin, sino que ahora va mucho más allá. Nos damos cuenta el movimiento, por ejemplo, Cinco Estrellas en Italia, nos damos cuenta de las alianzas que tienen acá en España, incluso con los partidos de gobierno. Entonces, claramente nosotros tenemos que abocarnos a hacer una agenda mucho más robustecida a nivel de la comunidad internacional, de aliados que sean realmente sólidos para poder salir de esta catástrofe, que al final no es solamente un tema que le va a traer, digamos, un estado de miserableza total como el que vemos hoy en Venezuela, sino que va mucho más allá. Y cuando se abran las cajas de Pandora nos vamos a dar cuenta de todas las vinculaciones perversas que hay acá. Ciertamente, Edmar, no queda duda de que Venezuela es el vivo ejemplo de esa teoría de llamada el tercer estado, por la presencia de grupos irregulares, del terrorismo internacional, de todos los males, parece increíble, pero todos los males de las democracias, de cualquier sistema político, están aquí en Venezuela. Pero también tenemos que hacer un cable a tierra y es saber que el tema del COVID, los problemas internos de cada país, ha hecho que el tema venezolano deje de ser prioridad para él y que cada vez más acciones como el R2P, como el TIAR o incluso como una operación de extracción internacional, cada vez se ve menos probable. ¿Cuál es tu perspectiva de esto en lo real? Si lo ves a un mediano o a un largo plazo. Bueno, esto es una pregunta muy importante y que además, a ver, es complejo poder responder con tiempos porque si supiéramos cuánto tiempo duraríamos en esto, no estaríamos todavía, digamos, en este proceso de hundimiento y no solamente de hundimiento, sino que además es un estado total en donde tú no sabes ni siquiera cuándo realmente es la salida de esto. Esa es la realidad.
Tú mencionabas dos mecanismos súper importantes, que es el mecanismo del TIAR y de la responsabilidad de proteger, que también lo tiene lo que es la Organización de Naciones Unidas. Y claramente, cuando tú te vas al sentir del ciudadano, eso no lo entiende el ciudadano, esa es una realidad. Es decir, sí que se puede entender, pero te dicen, ok, está bien, hay mecanismos como eso, pero mientras que hay mecanismos como eso que se están tratando de activar, yo sigo pasando hambre, a mí me siguen robando, a ver, mis hijos se han ido del país, es decir, hay una realidad bien compleja que no entiende de esos tiempos, de esa rigurosidad e inclusive, ¿por qué no?, de esa burocracia, porque, a ver, sí son mecanismos que son efectivos, pero sabemos que esto tarda muchísimo y que mientras esto pasa, la agonía también crece. Entonces, claramente yo creo que son mecanismos súper importantes y que debemos seguir apostando a ellos, pero más allá de eso es no quedarnos en eso, sino realmente ir a la acción. Y por eso nosotros también hemos hecho llamados importantes a que solos ya no podemos con esto. Entendiendo de que solos no podemos con esto, nosotros hemos llamado también a un proceso de intervención humanitaria y en su momento nosotros lo dijimos, es necesario y es prácticamente urgente, es emergente o de emergencia, de carácter de emergencia, mejor dicho, de que suceda en Venezuela una intervención humanitaria, pero se ve con Igual preocupación que claramente esto no ha sucedido y mientras esto no suceda hay un retroceso total. Entonces, claramente lo que tú decías con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, hay que decirlo claramente, hay un malestar y un sentir de que se ha retrocedido en el tema de Venezuela y es porque cada país tiene su agenda que atender ahora mismo. Pero también se ve con buenos ojos que incluso en el comienzo de la pandemia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se haya abocado a hablar del tema de Venezuela e incluso de exponer claramente la red de narcotráfico que existe en Venezuela y de ponerle precio a las cabezas de los criminales que hoy están en Venezuela. Yo creo que estas son acciones súper importantes, que como bien digo, son acciones que tardan, porque se tardan y no son acciones inmediatas, pero que al final yo creo que sí que se ha avanzado en ese caso, porque claramente si nos damos cuenta en lo que estamos hoy posicionados en el tema de la comunidad internacional, no es lo mismo a lo que teníamos, por ejemplo, en el 2014. Y yo creo que esto hay que señalarlo. ¿Que hay que reforzarlo? Desde luego, porque si no nos vamos a quedar solamente en palabras y no en acciones, que es lo que justamente estamos buscando hoy. Esmale, acercándonos ya al final de esta entrevista, quisiera saber, hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cómo desde tu perspectiva ves esta dinámica, la cual el régimen ha evocado a toda la clase política y mediáticamente todo ha sido este show electoral que pretenden armar? Y por último, ¿es posible aplicar un modelo liberal a Venezuela? La primera pregunta, quienes te hablen de que hoy en Venezuela tiene que haber un proceso de elecciones bajo este régimen y bajo este sistema, primero está siendo tremendo, no solamente hipócrita, sino que están queriéndose burlar de la ciudadanía que hoy vive la agonía que está viviendo. No se puede tener un sistema, o mejor dicho, un proceso electoral bajo las condiciones que hoy tenemos, y eso lo hemos señalado en muchísimas oportunidades y en muchísimos medios, y hoy que tú me haces esta pregunta, me parece pertinente recalcarlo y reforzarlo. No puede existir un proceso de elecciones mientras este sistema esté operando. Y lo segundo, que me parece importante porque es más a futuro, digamos, es como el proyecto que se quiere. Si veo Y las ojo, ideas título de nuestro programa, Liberalismo, la solución a Venezuela. totalmente, bueno, y si te respondo esa pregunta en una sola palabra, digo sí. El liberalismo claramente es la solución a Venezuela y no solamente la solución a Venezuela, es la solución a todo, es la solución a nivel global. Era lo que te comentaba al principio de la entrevista. El tema del liberalismo es entender que tenemos un sistema de libertades total para que el individuo se pueda desarrollar a tal punto de que ese individuo genere valor dentro de una sociedad o dentro de una nación y que ese individuo genere esa riqueza, porque los grandes generadores de la riqueza no es el Estado, como nos han querido hacer ver desde siempre, no es el Estado el generador de riqueza. Quien genera la riqueza es el individuo y el individuo haciendo vida en esa sociedad libre.
Yo sí creo totalmente que el liberalismo es una solución para Venezuela, además entendiendo de que ya nosotros debemos superar esquemas como los controles de precios, controles de cambio, ese estrangulamiento a la economía, ese asfixia a la economía. Lo hemos visto incluso con el tema de derechos humanos, con el tema de las persecuciones que hemos vivido en Venezuela, con el tema de que hay una limitación total incluso en la libertad de expresión y claramente, es lo que yo siempre digo, lamentablemente nos hemos dado cuenta de cuán anhelada es la libertad, desafortunadamente porque hemos vivido en este proceso y lo hemos entendido no solamente por estudiarlo, sino por vivirlo, vivirlo en carne propia. Pero yo creo que eso también es una gran oportunidad para entender entonces que es muy importante entender, comprender y defender siempre la idea de la libertad. Y como te decía, la libertad como un todo. Es decir, no podemos ver que si en una sociedad existe la libertad económica por un lado, no tenemos que tener la libertad política o no tenemos que tener la libertad civil. No, la libertad vista como un todo. Yo sí creo que el liberalismo va a traer un gran cambio, un cambio profundo para Venezuela en muchísimos aspectos, y si entendemos esto también, como yo lo decía, como la defensa de la vida y de la propiedad privada que ha sido tan atacada, no solamente en las últimas 2 décadas, sino incluso mucho antes de estas 2 décadas. Entonces, yo creo que debemos apuntar a eso. Creo que lo más importante es que una generación que se esté formando, no solamente en Venezuela, sino también desde el exterior, tenga claro, muy claro sus referentes, tenga claro sus valores, sus principios, y que estos sean los elementos regentes para poder sacar a la nación adelante, entendiendo que debemos llegar sí al poder, claramente no tenemos que tenerle miedo a decir que queremos llegar al poder y querer gobernar, pero gobernar desde la transformación de ese poder. Y eso es muy importante, transformar desde el poder y transformar una sociedad que ha vivido en limitaciones y se ha acostumbrado a vivir además en la miseria, y eso está mal. Hay que entender que eso está mal. Bueno, Esmali, y ya para culminar, ya es algo que se ha hecho habitual en espacio político, tus palabras para la juventud venezolana, de aquellos que seguimos apostando a Venezuela, que aquellas personas como tú se encuentran lamentablemente fuera de nuestro país, pero que siguen apostando y luchando por la libertad de Venezuela. Bueno, mi mensaje siempre para la juventud y para esa generación en la cual nosotros pertenecemos también es que no se dejen de formar. Para mí, la herramienta más poderosa y más importante es la herramienta de la formación. Si nosotros estamos formados en ideas claras, en ideales y valores claros, no va a haber manipulación que valga. No va a haber una persona que te diga esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Nosotros debemos luchar contra ello, además, porque nosotros hemos sido una sociedad profundamente adoctrinada, y por eso yo creo que el valor que nosotros podemos tener y el legado incluso que nosotros podemos tener como jóvenes es dejar una sociedad libre, una sociedad que tenga criterio propio, que tenga un pensamiento crítico desde la formación, que no solamente viene dado de la familia, que es muy importante, y no solamente viene dado desde lo que es la educación básica, incluso en nuestras universidades, sino incluso en lo que nosotros podemos generar valor como un plus, y es que nosotros podamos ser autodidactas, porque claramente vemos cómo también en las universidades nos han querido adoctrinar, y nosotros frente a ello, lo que nosotros hacemos es que podemos acceder a otro tipo de información que claramente no nos la dan en las aulas de clases, y que eso nos permite ser libres. Mientras que nosotros nos estemos formando, eso nos va a permitir a nosotros ser libres. Y mientras tengamos esta herramienta, yo creo que vamos a ser profundamente, no solamente honrados, sino que nuestra ética va a hablar por sí sola. Bueno, queridos amigos, creo que hemos cerrado este espacio político de una manera magistral, enalborando las ideas de la libertad. Y invitamos a la próxima semana a sintonizar Espacio Político. Agradecerte a ti, Edmali, por tu gentileza y por tu amabilidad de acceder a nuestra entrevista. Y no se pierdan toda la parrilla programática de PDC TV, en donde tenemos a Contexto con Alonso Molegro, Punto Internacional, de Construcción Política
y todo ese contenido multimedia pueden aprovecharlo accediendo a www.puntodecorte.com. Hasta el próximo Espacio Político.